Sábado 11 de mayo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sigue regalando la liturgia el Evangelio de San Juan y nos sigue develando el misterio de la unión que existe entre el Padre y el Hijo y el amor que hay entre ambos, y cómo ese amor es el Espíritu Santo. Sabemos que el Padre es el que ama, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor entre ellos. Por eso qué bonito que el Evangelio hoy nos recuerde esa relación íntima que existe en la Santísima Trinidad. Recordemos que los católicos entendemos la Santísima Trinidad como tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Es decir, creemos en un solo Dios que es trino. Vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, ¿cómo se debe pedir a Dios? Segundo, ¿de qué forma habla Dios? Tercero, ¿preparado para volver al Padre? Vamos con el primer punto. ¿Cómo se debe pedir a Dios? El Señor lo recalca con claridad en este Evangelio. Dice que cuando oremos al Padre debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Es decir, nosotros por nuestros propios méritos no tenemos con qué presentarnos ante el Padre. Siempre tenemos que poner los méritos de Cristo, que son infinitos. ¿Qué tenemos tú y yo para mostrar al Padre? Nuestro pecado, nuestra fragilidad, nuestras promesas incumplidas. Las veces que le hemos dicho, propongo firmemente no volver a pecar, y sin embargo a los 5 minutos estamos volviendo a caer. No tenemos nada que mostrar ante el Padre. No existe justicia en nosotros que mostrar ante el Padre. Por eso debemos ir en el nombre de Jesús. Le debemos decir al Padre, por mis propios medios no puedo pedirte nada, nada merezco, pero le pido a Jesús. Es que es Jesús el que se presenta ante ti. Jesús, que es Dios mismo, revestido de méritos. Jesús que vino para crear un puente entre los hombres y tú, Padre Celestial, porque ese puente se había roto por el pecado. Y ahora Jesús, con su muerte en la cruz, vino a sanar ese puente. De tal manera que lo primero que debemos tener claro es que no nos presentamos ante Dios como quien exige, como quien tiene derecho a pedir algo, sino que nos presentamos humildemente como quien suplica, como quien sabe que no tiene mérito alguno para presentarse ante Él. Pero luego el Señor nos dice que a pesar de todo esto, el Padre mismo nos quiere. Por esa razón debemos pedir con mucha confianza, con la confianza de un hijo. Nos sabemos amados por ese Padre. A pesar de nuestra fragilidad, de nuestro pecado, de reconocer que no tenemos nada para presentarnos ante Él, sabemos que Dios nos ama inmensamente. Tanto que nos envió a su Hijo para que muriendo en la cruz nos rescatara. Entonces cuando oramos, pedimos en el nombre de Jesús, pero pedimos con la confianza de un hijo que sabe que si esto que pide le conviene, el Padre lo concederá. Y aquí hablamos también de otro elemento, la fe. Y recordemos que fe no es creer que Dios hará aquello que yo quiero, sino aquello que yo necesito. Si aquello que yo necesito coincide con aquello que yo quiero, Dios lo realizará. Y tenemos la entera confianza de que así sucederá. Pero habrá momentos, por supuesto, donde aquello que yo quiero no es exactamente lo que yo necesito. Y no siempre es tan fácil de discernirlo. Debemos pedir en el nombre de Jesús, debemos pedir confiadamente, debemos pedir con fe, pero siempre debemos pedir sometidos a la voluntad de Dios, recordando aquella oración de Jesús en el Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podríamos muy bien concluir cada petición con esa bella frase, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Finalmente podemos decir que en el proceso de pedir algo a Dios debemos ser perseverantes.
como la viuda que suplicaba al rey inicuo que le hiciera justicia, y finalmente este rey, que dice el Evangelio no respetaba ni a Dios ni a los hombres, se dijo a sí mismo: voy a concederle lo que esta viuda me pide tan insistentemente, no vaya a ser que un día de estos me golpee. Con perseverancia, como aquel hombre inoportuno que suplicó a su amigo por unos pedazos de pan para atender a otro amigo suyo que había aparecido de imprevisto. Pedimos con perseverancia no porque creamos que Dios no sabe lo que estamos suplicando, sino porque la perseverancia misma trae consigo otras virtudes, como por ejemplo la humildad de saber que las cosas no las recibimos cuando nosotros queramos, sino cuando Dios quiera. O la virtud, por ejemplo, de la paciencia. Cuán impacientes somos, cuán inmediatas queremos las cosas. Cuando perseveramos en la oración, vamos creciendo en estas otras virtudes y nos van preparando para el encuentro con Dios. Segundo, ¿de qué forma habla Dios? Nos dice el Evangelio que el Señor habla a sus apóstoles en comparaciones, pero luego les dice: ya no les hablaré en comparaciones, sino claramente. Estas entonces son las dos maneras en las que habla Dios. Cuando nos habla a través de comparaciones, nos está hablando a través de cuestiones que exigen nuestro esfuerzo. Pensemos, por ejemplo, cuando Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Es decir, Dios nos pide el esfuerzo de formar bien nuestra conciencia para poder escuchar su voz, porque una conciencia mal formada no termina de escuchar la voz de Dios. Más bien escucha la voz de su propio capricho, de su propia debilidad, de su propia concupiscencia. Entonces, cuando se habla en comparaciones, nos está hablando de la manera de hablar donde yo tengo que interpretar, donde debo hacer un esfuerzo personal. También en ocasiones Dios nos habla a través de acontecimientos. Debo aprender a discernir los signos de los tiempos. ¿Ven? Son situaciones donde Dios nos habla no de manera inmediata o de manera absolutamente clara, sino que nos pide un proceso de discernimiento. El corazón humano, nuestro entendimiento, nuestra vida espiritual nos exige discernir, formarnos para tratar de comprender aquello que Dios quiere decirnos. Pero también dice el Señor que habla claramente. Y aquí podríamos ver, por ejemplo, cuando Dios nos habla a través de su palabra. Por supuesto, cuando está adecuadamente interpretada. Pero en la palabra de Dios, el Señor nos habla con toda claridad. Sabemos exactamente qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él no quiere. Sabemos con absoluta claridad cuál es el camino para llegar a Él, cuál es el camino para amarle más, cuál es el camino para llegar a la santidad, qué debemos hacer con nuestro prójimo. Nos habla el Señor con claridad. Y también en la oración. Dios nos habla con claridad en la oración. Cuando nosotros nos unimos frecuentemente a Dios a través de plegarias, a través de súplicas, a través de oraciones de intimidad, de diálogo franco y sincero con el Señor, por ejemplo, ante el Santísimo, el Señor va poniendo mociones en el corazón. Son unas ciertas intuiciones a través de las cuales uno va escuchando a Dios claramente. Obviamente, en la medida en que más esté con Dios, más claramente le voy escuchando. Dios habla, y habla con claridad. Lo que pasa es que muchas veces nuestro oído no está acostumbrado a oír su voz. Debemos tratar una y otra vez de escuchar a ese Dios que siempre nos habla para pedir aquello que nos conviene. Tercero, preparado para volver al Padre. Concluye el Evangelio con estas bellas palabras del Señor. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. En Jesús esto se cumple de una manera del todo singular, porque Jesús es Dios como el Padre, existe desde la eternidad como el Padre. En un momento decide encarnarse para salvar al hombre, baja del cielo del que existía, viene, muere por nosotros, nos redime, resucita y vuelve al Padre. Pero también tiene algo que decirnos a nosotros. Nosotros también hemos nacido de Dios, no existimos desde la eternidad. De hecho, comenzamos a existir a partir del momento de la concepción, cuando Dios infunde un alma a ese óvulo fecundado y comienza la vida. Venimos de Dios en cuanto a que Él nos crea, pero volvemos a Dios, volvemos al Padre en el momento de nuestra muerte. Es importante comprender que el fin del hombre es ese, volver al Padre, volver a Dios. Y para eso estamos aquí, y para eso debemos prepararnos, para volver a Dios. Algunos viven en esta tierra como si se fuesen a quedar para siempre. Y tratan de conquistar, de acumular,
de tener posesiones que no alcanzarían a gastarse ni en 30 o 40 vidas. Se les olvida que están hechos para volver al Padre, que están hechos para la eternidad, que todo lo que vivimos acá es transitorio, que llegará el momento ineludible en el que hemos de comparecer ante nuestro Padre Celestial y al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Oremos. Amado Señor, hoy quiero elevar una plegaria a ti, tal como tú lo enseñaste, en el nombre de tu divino Hijo Jesús, con humildad, con perseverancia, con profunda fe, con confianza, sometiendo todo a tu divina voluntad, sabiendo que aquello que te pido me lo darás solo si conviene a mi eterna salvación. Concédeme esa docilidad al momento de pedir. Gracias también porque me hablas con claridad a través de tu palabra, a través de tu iglesia, a través de tus santos, a través de los acontecimientos de la vida. Concédeme un corazón dispuesto a escuchar. Concédeme oídos atentos para percibir hasta tus susurros, Señor. Finalmente, suplico la acción de tu Espíritu para estar preparado para aquel momento en que tú has decidido que me encuentre contigo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿cómo se debe pedir a Dios? Segundo, ¿de qué forma habla Dios? Tercero, ¿preparado para volver al Padre? Compromiso. Vamos a buscar hoy el sacramento de la reconciliación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.